Bien, continuando entonces con la clase, en cuanto a álgebra 2, vamos a ver el tema 5 y vamos con la parte 2. La parte 2 se refiere al núcleo de kernel y recorrido, así se llama, núcleo de kernel y recorrido. Bien, ¿a qué se refiere el núcleo de kernel? Si ustedes revisan y buscan el núcleo de kernel, en diferentes áreas significan algo, tienen su definición. Por tal razón, he puesto aquí que en matemática, porque si hablamos de otra área, tiene otro sentido el núcleo de kernel, ¿ya? En física y en química, ¿no? Entonces, en matemática se refiere a los espacios vectoriales. Bien, en matemática y especialmente en álgebra lineal, que es el área que nosotros estamos viendo, el núcleo de kernel de un operador lineal A es el conjunto, nosotros podemos ver acá, está representado por el conjunto de todos los vectores cuya imagen bajo A, entonces, sea el vector nulo. ¿Qué significa eso? Que nosotros lo que vamos a hacer es, para poder encontrar el núcleo de kernel, lo que debemos hacer es igualar a 0. Vamos a ver un ejemplo más adelante y vamos a entender eso, ¿no? Bien, el núcleo de A o el núcleo de kernel se representa, puede ser por ker, así como dice aquí, ¿no? Ker, o puede ser por núcleo también, algunos autores escriben como núcleo. Eso se refiere al núcleo de kernel. Y como decíamos, está representada pues por un conjunto de vectores que pertenecen al espacio vectorial. ¿Ah? Tal que, siendo que un operador lineal A, ¿ya? Multiplicado por los vectores, deben ser igualados a 0. A eso se refiere el núcleo de kernel. Entonces, si nosotros vemos de forma gráfica el núcleo e imagen de un operador lineal, en este caso L, está representado como el espacio vectorial B transformado al espacio vectorial B doble, ¿no? Si vemos acá el espacio vectorial B y el espacio vectorial B doble, el núcleo de kernel dice que todo espacio vectorial lo tiene, ¿no? Cuando se iguala a 0. Si estamos hablando del dominio, que estaría en este espacio vectorial, también en el codominio, que hemos dicho que también se le puede llamar imagen, ¿no? Si estamos hablando del operador lineal, L. Entonces, aquí el dominio, aquí el codominio, y cada uno de ellos tiene su núcleo de kernel. Núcleo de una transformación lineal. ¿A qué se refiere el núcleo de una transformación lineal? Hemos visto y hemos definido ya en nuestra anterior clase qué era una transformación lineal. Hemos dicho que una transformación lineal era una función, ¿recuerdan? Una función que hacía que algo se transforme, se cambie, de acuerdo a los datos que nosotros, o los datos que nosotros pongamos en esta función. Bien. Si bien tenemos una función f, que está dada por el espacio vectorial B, transformación al espacio vectorial B doble, el mismo que puede ser del espacio al plano, del plano al espacio, del plano al plano, del espacio al espacio. Vamos a decir, vamos a llamar núcleo de F, es decir, de esta transformación lineal, al conjunto de vectores cuya imagen por la transformación lineal es igualado a 0 del codominio, es decir, de la transformación lineal. Entonces, en forma simbólica, podemos escribir que el núcleo de kernel, es decir, el núcleo de la transformación lineal, es igual al conjunto de los vectores que pertenecen al espacio vectorial, tal que la función de los vectores es igualada a 0 del codominio. Entonces, el núcleo de una transformación lineal, vamos a decir que es un subespacio del espacio vectorial B. Saben ustedes que todo espacio vectorial
tiene pues un subespacio que se refiere al cero, ¿verdad? Entonces vamos a ver nosotros eso en un ejemplo más adelante. Bien, tenemos la imagen o recorrido de una transformación lineal. Aquí se llamará imagen. En algunos autores le llaman imagen, otros le llaman recorrido de una transformación lineal. Vamos a llamar imagen de la transformación lineal F al conjunto de los vectores del espacio vectorial transformado que son imagen de algún vector de B. Entonces, en forma simbólica podemos expresarla de la siguiente manera. La imagen de la transformación lineal F es igual al conjunto de los vectores que pertenecen al espacio vectorial B, tal que los vectores B, B doble, sean iguales a la transformación lineal de los vectores B, tal que estos vectores pertenezcan al espacio vectorial B. Entonces podemos decir también en conclusión que la imagen es un subespacio del espacio vectorial B. Entonces, por lo tanto, tenemos dos conclusiones. El núcleo de una transformación lineal es un subespacio del espacio vectorial. Fíjense, este núcleo había sido una transformación lineal de este subespacio. Y además, la imagen también había sido un espacio del espacio vectorial B doble. Bien, existen ciertas propiedades del núcleo de Kernel. Hemos hablado en una clase anterior que dado un operador lineal, cuando existía una función, una transformación lineal, que es una función del espacio al plano, del plano al espacio, etc., con matriz asociada a, el núcleo es un espacio de, ya sea el espacio, ya sea el plano o ya sea el espacio. Entonces, además, la dimensión, esta dimensión, podemos denominarla nulidad de A, siempre y cuando coincida con el número de columnas que no tienen pivotes al reducir por filas la matriz A. Entonces, cuando nosotros resolvamos un determinado problema, lo que podemos hacer es, denominamos nulidad de A. Pero ¿cuándo vamos a denominar la nulidad de A? Vamos a denominar así cuando en la matriz que nosotros estemos analizando, pues coincide con el número de columnas que no tienen pivotes. ¿Cuáles son esas columnas que no tienen pivotes? Los pivotes son, recuerdan que en una matriz teníamos una fila de ceros y una columna de ceros, y en algún lugar había uno, ¿recuerdan? Entonces, si no tiene pivotes, al reducir por filas la matriz A. Entonces tenemos que ver cuando estemos resolviendo los problemas esta matriz, ¿no? ¿Qué características tiene la matriz? Y si coincide con el número de columnas que no tiene pivotes, al reducir la matriz A. Por lo tanto, el teorema rango-nulidad, vamos a decir que establece que el rango más la nulidad es igual al número de columnas de la matriz. Bien, vamos a ver eso un poquito más adelante. Bien, hagamos un ejemplo, ¿no? De algo sencillo. Tenemos acá una transformación lineal, dice, del espacio al espacio. Esta transformación lineal tiene esta forma, del espacio al espacio. Aquí hay tres términos y aquí hay tres términos. Lo que queremos es buscar el núcleo, la imagen y determinar sus dimensiones. Entonces, hay tres cosas que nosotros vamos a trabajar. Ya hemos definido qué era el núcleo de Kernel. Habíamos indicado que el núcleo de Kernel se refería a que nosotros debemos realizar o igualar a cero, ¿verdad? Bueno, la imagen, ustedes saben que es el codominio o es donde llega, ¿no? Y vamos a determinar además sus dimensiones. Vamos a ver cómo se determina esto. Bien, para determinar el núcleo, entonces, ¿qué es lo que primero hacemos cuando se presenta una transformación lineal y nos piden buscar el núcleo de Kernel? Lo que hacemos va a ser simple. Hacemos que esta transformación la igualamos a cero. Eso es lo que nos dice nuestra
nuestros conceptos que hay aquí, ¿no? Aquí está. El núcleo de Kernel dice igual a 0. Bien, igualaremos a 0. Una vez que igualamos a 0, entonces aquí está. La transformación la vamos a igualar a 0. Si bien tenemos 3 términos aquí, entonces vamos a igualar a 3, ¿no? Si tuviéramos 2, entonces a 2. Bien. Entonces, cada uno de ellos lo vamos a igualar a 0. Aquí está. Este igual a 0. Este igual a 0. Este igual a 0. Entonces vamos a tener 3 ecuaciones. Pero la del medio, 0 a 0, no tiene sentido, ¿no? No tiene, ¿para qué? No es necesario anotar. Bien, solamente nos limitamos a la primera y a la segunda. La igualamos a 0, resolvemos esto. Ahora, para resolver esto, siendo que resultaría una transformación lineal compleja, entonces podemos acudir a la resolución a través de matrices. Por lo tanto, podríamos tomar en cuenta este concepto, como dice, cuya dimensión se denomina nulidad de A, es decir, vamos a decir que es nulo siempre y cuando, dice, el número de columnas que no tiene pivotes, vemos en la matriz. Revisamos las columnas que no tengan pivotes, entonces a través del teorema rango-nulidad vamos a establecer que el rango más la nulidad es igual al número de columnas de la matriz. En una clase anterior habíamos visto cuál era el rango de una matriz, ¿no? Ustedes saben que cuando nosotros reducimos una matriz, ya sea una fila o ya sea una columna, nos resulta ceros, entonces el rango va a disminuir. Y si bien va disminuyendo y todo se hace cero, pues va a haber rango de nulidad. Bien, pero ese no es el caso, ¿no? Nuestra matriz si no es este sistema de ecuaciones, es bastante sencillo. Entonces, si lo resolvemos, vamos a tener que X es igual a 2Y, resolviendo este sistema. Bien, entonces, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos calcular? Primero el núcleo de Kernel, luego la imagen, luego la dimensión, ¿no? Entonces, esto implica que la primera componente debe ser el doble de la segunda y que la tercera componente no tiene restricciones, ¿no? Es un error común en este punto suponer que Z no aparece. Si nosotros revisamos entonces el resultado aquí está. Z no aparece. Entonces, generalmente cuando una variable no aparece, ¿qué decimos? Es que es 0, ¿no? Pero en realidad no es el caso, ¿no? Por eso dice, es un error común en este punto suponer que como no aparece, entonces Z es 0. No. Es importante notar que si no aparece una de las variables en el resultado, esto significa que no existen restricciones. Ese es el concepto. Si bien aquí Z no existe, es que Z, esta variable, no tiene restricción alguna, ¿no? Así se debería entender cuando se habla del núcleo de Kernel. Bien, por lo tanto, podemos decir aquí que el doble del segundo es igual al primero, ¿no? Eso es lo que concluimos aquí. Por eso dice, esto implica que la primera componente debe ser el doble de la segunda. Eso es lo que estamos definiendo. Bien, entonces la forma de un vector del núcleo sería lo siguiente. Entonces, una vez que igualamos a 0, de acuerdo al resultado, nosotros vamos a ir anotando aquí los valores del primer término, del segundo y del tercero, ¿no? Si bien tenemos aquí el primer término dice que es 2y. Entonces lo vamos a anotar aquí, 2y. El segundo es y. Y el tercero es z. No estamos diciendo que no existe. Simplemente estamos indicando que este no tiene restricción alguna, ¿no? Bien, entonces, aplicando las propiedades, podemos escribir lo siguiente. Vamos a dividir esto en dos partes, ¿ya? La primera para z, porque esta es la que había desaparecido. Y la segunda para estos dos. Entonces, ¿cómo se escribe eso? Primero, vamos a sacar y vamos a decir su coeficiente aquí del primer término, el coeficiente del segundo, y con el tercero no hay, ¿no? Entonces, 0. Si nosotros resolvemos esto, nos va a dar 2y
y, 0. Y por el otro lado vamos a representar a z. Entonces z. Para el primero 0, para el segundo 0 y para el tercero su coeficiente 1. Entonces si sumamos estos dos, nos va a dar esto, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es dividir esto en dos partes. El término que no tiene restricciones y el resto. Por lo tanto, el núcleo, vamos a decir que el núcleo de kernel, sabemos que es el conjunto, eso hemos dicho, ¿no? De todos los vectores que pertenezcan, ya sea al plano o al espacio, en este caso al espacio. Tal que, y nosotros estamos representando acá la ecuación que nosotros habíamos encontrado al hacer la igualación a 0, ¿no? Al igualar a 0. Entonces acabamos de escribir que el núcleo de kernel tiene esta forma. Podemos explicarla desglosando, deduciendo, de acuerdo al resultado que nosotros hemos obtenido acá, como gen. Algunos autores lo ponen gen por el núcleo de kernel. Podría ponerle también ker aquí, ¿no? O nur, nu, o núcleo también, ¿no? Dependiendo de que en diferentes libros se representan de diferente forma. Pero esto se refiere al núcleo de kernel. Entonces, ya desglosando este conjunto, lo que vamos a tener es pues esto, ¿no? Tanto esto como el otro. Entonces, al sumar estos dos, vamos a llegar a tener este resultado. Bien, por otra parte, después de haber definido el núcleo de kernel, vamos a definir también la base del núcleo, que proviene de este resultado. La base del núcleo simplemente se refiere a los coeficientes que nosotros hayamos obtenido aquí, ¿no? Entonces le quitamos este y lo expresamos en forma de conjunto con los coeficientes que nosotros hayamos obtenido. Entonces tenemos por un lado el núcleo de kernel, que representa este conjunto, y la base del núcleo. Pues ya habríamos respondido a alguna pregunta. Por otra parte, nos piden también la imagen, ¿no? La imagen, que es una segunda tarea que nos da. La imagen la podemos obtener aplicando propiedades sobre la expresión que define la transformación lineal. ¿Cómo? ¿Cómo se define esta imagen? Si bien nos han dado esta transformación lineal, entonces lo que vamos a hacer simplemente es aplicar propiedades sobre esta expresión. Esta expresión estaba al principio. Si bien nos recuerdan, aquí está, ¿no? Es sobre esta primera expresión es lo que vamos a escribir la imagen. Entonces, ¿cómo? De la misma forma que hemos escrito el núcleo de kernel. Si se fijan acá, podemos escribir como para x sus coeficientes. Aquí x tiene 1, aquí x es 0 y aquí x es 2. Entonces, 1, 0, 2 para x. Y para y de la misma forma. Menos 2, 0 y menos 4. Menos 2, 0 y menos 4. ¿No? Entonces, lo dividimos en dos partes, tal que la primera se refiere a la primera variable, la segunda. Si tuviéramos 3 o 4, entonces continuaríamos nuevamente desglosando aquí, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos definir o explicar la imagen. Obviamente sobre la expresión o de acuerdo a la expresión que define la transformación lineal que nos han dado. Bien, entonces, los vectores, si bien tenemos aquí un vector y aquí tenemos un segundo vector, vamos a decir que son linealmente dependientes. ¿Por qué serían linealmente dependientes? Porque si bien estos dos vectores han sido deducidos de esta transformación lineal, entonces son una parte y otra. Se supone que estos dos sumados me va a dar pues esta transformación, ¿no? Por lo tanto, puedo decir que son linealmente dependientes. Este depende de este, porque juntos me dan la transformación lineal. Entonces, tomamos uno de ellos para la base de la imagen. Es indiferente que podamos tomar ya sea este o ya sea este. Cualquiera de los dos. Si hubieran tres, escogemos uno. Entonces, vamos a decir que la base de la imagen es cualquiera. En este caso hemos tomado este, ¿no? Al igual que la base del núcleo, fíjense. La base del núcleo era todo, ¿no? Todito, esto y esto. Si hubieran tres, entonces los tres tendríamos que poner. En el caso de la imagen, no. Solamente vamos a tomar uno cualquiera. Y eso se refiere a los coeficientes. ¿Sí? Tenemos la base de la imagen. Finalmente, podemos responder sobre las dimensiones.
Ahora, ¿cuáles serán las dimensiones del núcleo imagen? Entonces tenemos dos dimensiones. El núcleo tiene su dimensión y la imagen tiene su dimensión. Entonces, ponemos dimensión del núcleo, dimensión de la imagen. ¿De dónde sale este 2? Este 2 es el primer número que se presenta en la base del núcleo. Estamos hablando de este. Si aquí estuviera 5, pues 5. Si aquí estuviera 1, 1. Si aquí estuviera, ¿no? Dependiendo del número que se presente, es el primer número que se presenta aquí. De la misma forma, en cuanto a la imagen, en la base de la imagen es el primer número que se presenta. Esa es la dimensión del núcleo y de la imagen. Bien, aquí tienen una tarea entonces ustedes, donde tienen dada la siguiente transformación lineal, tenemos aquí transformación lineal del espacio al espacio y está definida como x menos 3y, 0, 3x menos 10y, ¿no? Entonces estaríamos viendo, necesitamos encontrar el núcleo, la imagen y determinar sus dimensiones. Esta vez vamos a trabajar con esta transformación. Fíjese, tiene 1, 2, 3 términos. Vamos a ver. Aquí está, ¿no? Se les está dando entonces esto. La única diferencia es que esta vez van a trabajar con 3 términos, x menos 2y, 2x menos 4y. Y en esta oportunidad tienen x menos 3y, 3x menos 10y. Y para esta transformación lineal, a través de las propiedades, ustedes podrán encontrar el núcleo, la imagen y determinar sus dimensiones, tal cual nosotros hemos realizado, ¿no? Entonces, lo primero que tendrán que hacer es igualar a 0, resolver la ecuación e inmediatamente escribir el núcleo de acuerdo a los resultados que ustedes vayan a obtener divididos entre 2, ¿no? Siempre y cuando haya alguna variable que no tenga restricciones, ¿no? La pueden dividir de esa manera. En caso de que no hubiera una variable que tenga restricciones, entonces pueden tomar ustedes la variable que mejor se acomode. Generalmente se trabaja cuando son iguales. Las que son iguales se separan aparte. Las otras, y tratar de escribir este término con una sola variable, ¿no? Bien, esta no se ha podido escribir. Aquí nosotros no podíamos ponerle y, ¿no? Porque z podía ser cualquier, ¿no? Entonces no podíamos ponerle y. No nos quedaba más que ponerle z, ¿no? No había otra opción. Pero si hubiéramos tenido la opción de que esto también se pueda representar con y, es decir, aquí nos hubiese salido algo con z. Digamos, z es igual a 5y. Entonces hubiésemos podido representar como 5y, ¿no? En este caso no ha sido de esa manera. Bien, entonces tienen ustedes una tarea para poder resolver, la tarea 5.2, que se refiere al núcleo de kernel. Con eso habría terminado la segunda parte del tema 5.